Cualquier cosa, cualquier problema, mándenme un mensaje por WhatsApp. Así yo lo veo acá para saber si se cortó o no se cortó, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, después del diagrama de Tonti... Bien. Entonces, después del diagrama de Tonti y ese ejemplo sencillo que les había dado anteriormente, pasamos ahora de lo unidimensional a lo tridimensional, o sea, a las cáscaras. Y acá les comentaba que vamos a, de lo que vimos la clase anterior, tenemos una superficie de referencia. Acuérdense que la cáscara tiene un ancho, una profundidad h, por ejemplo, y que tomamos una superficie de referencia, es decir, a donde vamos a referir todo, y normalmente, como vamos a ver en general cáscaras de espesor constante, va a ser la mitad de ese espesor. Entonces, podemos siempre imaginarnos que la superficie de referencia es la superficie, el plano medio de esa cáscara. Entonces, esa va a ser la que está allí representada, un elemento de ese plano con S negro. Y a una distancia phi sub 3 vamos a considerar una superficie equidistante, que la vamos a definir con el vector posición R asterisco. Todo lo que sea asterisco es superficie equidistante y lo que no tenga asterisco, superficie de referencia. Entonces, las coordenadas, como siempre, generalizadas, los parámetros que estamos usando son phi 1, phi 2 y phi sub 3. Un punto P en la superficie de referencia tiene un vector posición R. Y a una distancia phi sub 3 por N tenemos el punto P asterisco, cuyo vector posición es R asterisco. Como siempre, no vamos a perder de vista a T1, T2 y N, que es ese sistema o tríada que vamos a considerar de referencia local, donde T1, T2 y N son vectores unitarios. Es la base del sistema de referencia local. Entonces, el vector posición de cualquier punto ubicado en la superficie equidistante va a ser igual al vector posición de ese punto en la superficie de referencia más la distancia que lo separa, que es phi sub 3 en la dirección n. Es lo que significa la expresión que estoy señalando con el cursor. Acá tenemos ahora una traza de la superficie de referencia. ¿Qué sería esto? El plano de referencia interceptado por un plano vertical que me queda una traza. El resultante es esa línea. Es un pedazo, una porción del plano o superficie de referencia. Aplicamos la carga y ese plano se deforma. De tal manera que un punto ubicado en el plano sin deformar sufre un desplazamiento y se ubica ahora en la posición del punto más grandecito, o sea, ese es el punto en la superficie deformada. Entonces, el vector posición R más el vector desplazamiento U me da como resultado la nueva posición, o sea, la posición del punto en la superficie de referencia deformada. Con prima vamos a señalar los parámetros y todos los componentes de deformaciones correspondientes a la superficie de referencia deformada. De tal manera que el vector posición del punto ya deformado, ya ha sufrido el desplazamiento, va a ser igual al vector posición original del punto en la superficie sin deformarse, más el vector desplazamiento U. U ya sabemos es un desplazamiento. Bien,
Ahora en azul ven ustedes la traza del plano ubicado, o sea, el plano de la superficie equidistante. Lo mismo, interceptado por un plano vertical, vemos esa línea. Entonces, la línea azul representa la superficie equidistante. Un punto ubicado en esa superficie equidistante, cuando la cáscara se ha deformado, sufrido desplazamiento, se ubica ahora en la posición señalada por el cursor punto que está acá. De tal manera que el vector posición original R asterisco del punto en la superficie equidistante sin deformar, por el desplazamiento U asterisco pasa a ocupar ahora o tiene como vector posición a R asterisco prima. Entonces, todo lo que es asterisco ya dijimos que hace referencia a la superficie equidistante, y con el prima significa deformado. Entonces, el vector posición deformado correspondiente a un punto de la superficie equidistante va a ser igual al vector posición de la superficie equidistante sin deformar más el desplazamiento U asterisco. Entonces tengo un vector desplazamiento de los puntos de la superficie de referencia y un vector desplazamiento de los puntos de la superficie equidistante, que llamaremos U y U asterisco respectivamente. Entonces tenemos acá al vector posición, al vector desplazamiento U, que tiene componentes en la dirección 1, en la dirección 2 y en la dirección perpendicular N. U sub 1, U sub 2, W. Funciones de los parámetros, como siempre, Φ1 y Φ2. Funciones continuas y derivables. Entonces, eso me está definiendo el vector desplazamiento U. Entonces, U es un vector de desplazamiento en el espacio, por eso tiene estas tres componentes, U1, U2 y W. Y el vector desplazamiento asterisco, o sea, de los puntos de la superficie equidistante, también tienen componentes según 1, según la dirección 2 y según la dirección N. Y van a ser función de Φ1, Φ2 y también de Φ3, porque es la superficie ubicada a una distancia, ¿se acuerdan? Φ sub 3 en la dirección de N. Bueno, acá tenemos este gráfico que ya lo hemos mostrado y ya lo hemos explicado en la clase anterior. ¿Qué tengo acá? Un punto A, cualquiera, en la superficie de la cáscara. Acá estoy hablando, o siempre ya me voy a referir al plano de referencia, en la superficie de referencia. Por ese punto pasan las coordenadas Φ sub 2 y Φ sub 1. Tengo las tangentes a esas coordenadas, derivada respecto de Φ sub 2 y derivada de R respecto de Φ sub 1. Y por supuesto, el vector perpendicular N. Ya hemos definido también el sistema de referencia unitario T1, T2 y N, donde T1 no es más que el vector tangente derivada de R respecto de Φ1 sobre su módulo. El vector T sub 2, para que sea unitario, es el vector dividido su módulo. Y perpendicular a ambos está el vector unitario N que vimos en la clase anterior. Entonces, a esto me refiero con ese sistema local que, digamos, al cual voy a referir en cada punto de la superficie de referencia. T1, este T1 es la derivada de R respecto de Φ1 sobre el módulo de ese vector tangente. Y ese módulo no es nada más que el coeficiente de la M, el parámetro de la M de la superficie por el punto A en la dirección 1. De la misma manera, defino T sub 2 como la derivada del vector posición respecto de Φ sub 2 sobre el parámetro de la M
en la dirección 2. Los parámetros de la ME lo hemos definido en la clase anterior. Vuelvo a la traza de la superficie de referencia, donde tengo esa tríada de referencia, esa base T1, T2, N. Aplico la carga y ese punto se desplaza, sufre un movimiento, un corrimiento. Y paso a ocupar la posición T'1, T'2, N'. Es decir, ahora no es más T1, T2, N, sino que es T'1, T'2 y N', que son otros, ¿por qué? Porque son vectores y ya tienen otra dirección. Y por supuesto han girado, entonces ya son otros. Ya sabemos entonces que el vector posición T1, el vector de referencia en la dirección 1, T1, se define como la tangente del vector posición respecto de φ1, la derivada de esa tangente, la tangente con respecto sobre el parámetro de la ME en la dirección 1. Esta es la expresión que vimos en la filmina anterior. La superficie deformada, siempre estoy hablando de la superficie de referencia, T1 ahora es T'1. Y va a ser la derivada con respecto a φ1 del vector R', o sea, el vector posición ya del punto en la superficie deformada. Sobre el parámetro de la ME en la dirección de 1, también según la dirección 1, también de la superficie deformada. Entonces, ese prima me está señalando parámetros de la superficie de referencia, pero deformada. Y acá tengo la expresión de T'1. Para llegar o para determinar este T'1, siempre en la hipótesis de que los desplazamientos son y los desplazamientos y deformaciones son pequeñas, hay una serie de cálculos de álgebra que es simplemente seguirlos y están totalmente desarrollados en los apuntes que están en el material de la materia, en donde dice material didáctico de la materia, señalados como capítulo 3. Allí está toda el álgebra, por lo tanto la pueden seguir sin ningún problema. Lo importante es analizar qué es lo que vemos allí, a qué se llega. El vector de referencia T'1 en la superficie deformada es el vector T1 original modificado por dos términos más. Uno, una serie de cambios en los desplazamientos en la dirección T2 y otra serie de cambios en la dirección N. Fijémonos que están involucrados los tres desplazamientos, U1, U2 y W, es decir, las tres componentes del desplazamiento, U1, U2 y W. Hay variaciones, hay derivadas de U2, por ejemplo, respecto de la dirección 1, de φ1. Hay derivadas o cambios del parámetro de la ME, también esa derivada parcial de A1 respecto de φ2. Y hay derivadas de W, o sea, el desplazamiento en la dirección perpendicular a la cáscara en la dirección de φ1. También está involucrado, allí ven el radio de curvatura principal en la dirección 1. Entonces, es complejo, o sea, todo esto involucra un cambio, o sea, que T1 ha pasado a ocupar la posición T'1. Se ve claramente el sentido tridimensional, o sea, desplazamientos y cambios de desplazamientos en las tres direcciones. De la misma manera, una vez obtenido T'1 con dos o tres cálculos más, operaciones más, determinamos A'1, que va a ser el A1, o sea, el parámetro de la ME de la superficie sin deformar,
multiplicado por este factor, que son los cambios que se producen para que A1 se transforme en A'1. Cambios que involucran, como antes, los componentes del desplazamiento en las tres direcciones, derivadas de U1, por ejemplo, respecto de Φ1, cambios o derivadas del parámetro de la ME, y también el radio de curvatura en la dirección 1, que involucra o está relacionado a la deformación W, que es la perpendicular a la superficie de la cáscara, al plano ese tangente, como corresponde para que esté involucrado ahí el radio de curvatura principal en la dirección 1. O sea, el álgebra para llegar de T1 a T'1 está desarrollado, lo pueden seguir, no es necesario ahora, cuando rindan el final, para mirar cómo se llega de T1 a T'1. Van a ver que siempre está presente esa hipótesis de desplazamientos y deformaciones pequeñas. De la misma manera, vamos a tratar cómo el vector unitario de referencia en la dirección 2, T2, se transforma en T'2. Como siempre, acá está el vector posición del punto deformado R', o sea, la derivada de R' respecto de Φ2, y el parámetro de la ME correspondiente a la superficie deformada en la dirección 2. Haciendo lo mismo, llego a una expresión similar, simplemente tengo que cambiar los subíndices, y veo que T'2 es el T2 original en la superficie de referencia, afectado, cambiado por estos términos, uno en la dirección 1 y otro en la dirección n. Nuevamente, se involucran desplazamientos en la dirección 1, desplazamiento en la dirección 2 y desplazamiento en la dirección n. Cambios en el parámetro de la ME, derivadas de estos desplazamientos, y el radio de curvatura principal en la dirección 2. El parámetro de la ME en la dirección 2 de la superficie de referencia deformada es el parámetro de la ME de la superficie sin deformar, modificada por todos estos términos que están dentro del corchete, donde de la misma manera pueden apreciarse desplazamientos en las tres direcciones, cambios o derivadas del parámetro de la ME en la dirección 2 y cambios o derivadas de algunos, por ejemplo, de U2. Vuelvo a repetir, el álgebra o la aritmética de esto está totalmente desarrollado en los apuntes, por lo cual lo pueden seguir sin ningún problema. O sea, ahí lo importante es el concepto de esto, que se vea, se visualice en forma tridimensional, lo que implica una deformación de las cáscaras en tres dimensiones, es decir, cómo esta tríada de referencia cambia a T'1, T'2 y N debido a ese desplazamiento en el espacio de un punto que estaba en la superficie de referencia y que pasa ahora a una superficie de referencia deformada. N', que es el que nos queda, nos resta, por supuesto, va a resultar del producto vectorial de T'1 por T'2. Se hacen los cálculos, también es un producto vectorial de dos vectores, nada, digamos, extraño a lo que ustedes conocen de lo que aprendieron en los análisis numérico, y van a determinar N'. Como N más estos dos términos, uno en la dirección 1 y otro en la dirección 2, que son giros de las tangentes. O sea, ese sistema de referencia es tangente, saben ustedes, al plano en ese punto. Por lo tanto, giran. Ese giro está medido por θ1 y θ2, que tienen estas expresiones que ven en pantalla, donde θ1 va a ser menos 1 sobre el parámetro de la ME en la dirección 1 por la variación de W respecto de Φ1, o sea, la derivada parcial de W respecto de Φ1, más el desplazamiento en esa dirección 1 sobre el radio de curvatura en la dirección 1. Este es el giro de la tangente.
Acá está involucrado una derivada primera de un desplazamiento perpendicular a la superficie con respecto a la coordenada en esa dirección. Esto no es nada distinto al giro que se produce, al giro de la tangente, por ejemplo, en una viga, ni tampoco al giro que experimenta la superficie de referencia de una placa plana, tal como ustedes la miraron. O sea, es el mismo concepto, la misma expresión. Solo ahora, como estoy en 3 dimensiones y la cosa es más complicada, se me aumenta una componente de deformación y, por supuesto, siempre involucro un parámetro de la ME aquí o allá, porque de alguna manera me señala la cáscara, o sea, el tipo de cáscara, el tipo de estructura que estoy teniendo. Pero el concepto acá no ha cambiado. Hay como base primordial de esta deformación, de este giro de una tangente, la derivada primera de una flecha respecto de una coordenada. Eso es un giro. En la viga, en la placa y en la cáscara. Y esto me permite hacerlo porque estoy en el campo de las pequeñas deformaciones y también acá hay una cuestión linealmente respecto a T1 y T2 están estos giros. ¿Y esto por qué? Por la hipótesis de Bernoulli, o sea, que las superficies perpendiculares a la superficie de referencia, cuando se deforma, se mantiene esa perpendicularidad con respecto a la superficie de referencia deformada. Bueno, entonces esto ya lo hemos visto. Acá tenemos los vectores desplazamientos U y U asterisco con las expresiones, sus componentes, tanto para U como para U asterisco. Habíamos visto entonces que el vector posición de un punto de la superficie de referencia deformada era el vector posición del punto en la superficie sin deformar más el vector desplazamiento. Entonces, R más U igual a R'. También habíamos visto que R asterisco, o sea, el vector posición en la superficie de equidistante, es el vector posición del punto en la superficie de referencia más phi sub 3, que es la distancia, por n, que me da la dirección justamente perpendicular a la placa. Y ese vector, o sea, ese punto, cuando se deforma, tiene un vector posición R' asterisco, que va a ser el R' más phi sub 3 por n'. Entonces, como ven, puedo partir o puedo llegar a esto directamente afectando con prima lo que se deforma, y lo que voy a hacer ahora es simplemente reemplazar esos valores para saber cuánto vale el vector posición, o más bien estoy buscando los desplazamientos de la superficie equidistante en referencia a los desplazamientos en la superficie de referencia. Entonces, el desplazamiento del punto en la superficie equidistante va a ser igual a ¿qué? Lo saco de acá de donde estaba señalando ahora el cursor. R', o sea, R asterisco prima, menos el vector posición de la superficie equidistante sin deformar. Reemplazando las expresiones de R' y de R asterisco, o sea, del deformado y del sin deformar, en base a R y N, es también un álgebra muy simple que está en las notas, y si no, lo miran y después lo vemos ya en las clases de tutoría y consulta. Se llega a la expresión que tenemos en subrayada, que es lo importante.
¿Por qué? Porque el objetivo de esto es encontrar los desplazamientos o las componentes de desplazamiento U1, U2 y W asterisco en función de aquellos de la superficie de referencia sin deformar. Entonces, el desplazamiento en la dirección 1 de un punto que está en la superficie equidistante es el desplazamiento que sufre en la dirección 1 en la superficie de referencia más un giro de la tangente por phi sub 3. O sea, hay acá un giro o hay una variación, digamos, lineal. Esta linealidad entre phi sub 3 y tita 1 está dada por la hipótesis de Bernoulli. De la misma manera, el desplazamiento en la dirección 2 va a ser igual al desplazamiento en la dirección 2 de ese punto en la superficie de referencia más el giro de la tangente en la dirección 2 por la coordenada phi sub 3. Y se llega a la conclusión que el desplazamiento perpendicular en la superficie equidistante es el mismo que la superficie deformada. Esto se puede hacer, vuelvo a repetir, por esas hipótesis de desplazamientos pequeños y por la hipótesis de que se mantiene la perpendicularidad de los planos en la superficie sin deformar y con la superficie deformada. Entonces, de la álgebra que hay acá, de las fórmulas no hay que marearse, hay que sacar la conclusión, el concepto de cómo estoy relacionando desplazamientos en la superficie de la superficie equidistante respecto o en función de los desplazamientos en la superficie sin deformar. Porque a lo que yo voy a llegar al final es a ecuaciones o modelos matemáticos siempre referidos a la superficie sin deformar, perdón, a la superficie de referencia. Es allí a donde yo voy a referenciar, valga la redundancia, mis ecuaciones, mis modelos, aquello que voy a tener que después resolver. Y para recordar ese giro de la tangente, tenemos la expresión acá a la derecha, señalando por el cursor. Bueno, volvemos entonces al punto y recordemos que habíamos definido ahora un arco, o sea, una longitud ds, y que si la considerábamos en la dirección de la coordenada generalizada 1, la hemos denominado como ds1. Y esto era igual, veámosla, después repasan la presentación de la clase anterior, el parámetro de la m en la dirección 1 por diferencial de phi sub 1. Este arco de S1, cuando se deforma, adquiere un valor de prima S1. Y va a ser igual entonces a el parámetro de la m a prima 1, o sea, de la superficie de referencia deformado, en la dirección o por de phi 1. Entonces, puedo definir ahora, esto es cómo ha variado esa longitud de prima de S1, ha variado la longitud y se ha transformado en D' S1. ¿Qué sería antes ese delta de L? En el ejemplo simplísimo de una estructura unidimensional, ahí también hubo una variación de la longitud delta de L. Acá es la variación de ese arco en la dirección 1. Entonces, puedo definir esta deformación específica epsilon 1 como la longitud de S'1, o sea, cómo varió la deformación, cómo varió esa longitud de ese arco, menos el original de S1 sobre la longitud original de S1. Entonces, reemplazo
acá de prima S1 por el parámetro de la mea prima 1 de phi 1 menos DS1, que sería A1 de phi 1 sobre DS1, que es A1 de phi 1. Finalmente me queda algo muy simple como el parámetro de la mea prima 1 menos A1 sobre A1. Reemplazo nuevamente la expresión de A'1 que hemos encontrado, que está definida en una transparencia anterior, y llego a la expresión de epsilon 1, o sea, deformación longitudinal específica en la dirección 1. Fíjense que tiene 3 términos. Ya no es uno solo como en vigas, como en esa expresión que habíamos visto simple de una barra en tracción, ni incluso es también más complicada que en la expresión de placas. Entonces, epsilon 1, o sea, la deformación longitudinal específica en la dirección de la coordenada generalizada 1, phi 1, es la derivada de u sub 1 respecto de phi sub 1, afectado por 1 sobre el parámetro de la me, más toma en cuenta el desplazamiento u sub 1, pero con la variación de a sub 1 respecto de phi sub 2, y más w sobre R1. De la misma manera, tenemos acá la expresión, hacen lo mismo, nada más que ahora en vez de DS1 va a ser de DS2, todo es absolutamente similar, equivalente, y obtengo la deformación específica longitudinal en la otra dirección. Simplemente hago cambio de subíndices y llego a la expresión. Lo importante es esto. En viga y en placa yo tengo, si ustedes ven acá, solamente un término. Epsilon x, bueno, ya después lo vamos a ver, por ejemplo, si 1 es x, era la derivada de u respecto de x. Y epsilon y va a ser la derivada de b respecto de y. Eso es lo que habíamos visto en placas. Y ahora se me complejiza un poco, digamos, 2 términos más, porque estoy en 3 dimensiones. Pero ha cambiado el concepto en absoluto. Es el mismo concepto de formación específica en una y en otra dirección. Queda más simple, ¿no?, separarlo en las componentes. El concepto es lo mismo. Lo que sí tengo es más complejo, pero el concepto es igual. Entonces, me involucra u sub 2 en sus derivadas, u sub 2 sin derivar, pero con el cambio del parámetro de la me, y sobre todo que está involucrado el desplazamiento en la dirección perpendicular, que no lo tenemos ni en vigas, no lo tenemos en placas, y mucho menos en viga. Bueno, ahora sé el desplazamiento longitudinal epsilon 1 y epsilon 2, y me falta el tercero, que es la distorsión angular en la superficie. La distorsión angular que se produce en el plano. Entonces, voy a considerar ahora el producto escalar entre T'1 y T'2, que es el módulo de uno, el módulo del otro, por el coseno del ángulo comprendido. Si puedo, ya voy a ver después mostrarle, pero imaginemos entonces el plano de referencia de la cáscara. Ese plano de referencia se deforma. Entonces, se producen deformaciones en el sentido longitudinales, en el sentido 1, en el sentido 2, pero también distorsiones angulares. Esto es como en las placas, una distorsión angular que vamos a llamar gamma. Entonces, el coseno de pi sobre 2, o sea, ese ángulo original perpendicular que formaban, T1, T2, ahora cuando están deformados ya no es más perpendicular, es pi sobre 2 menos una distorsión, gamma. Entonces,
El coseno de pi sobre 2 menos gamma es similar a decir el seno de gamma. De nuevo, por la hipótesis de las pequeñas deformaciones, si ese ángulo es pequeño, el seno del mismo lo puedo identificar con el ángulo en sí mismo. Entonces, haciendo el producto escalar de T'1 y T'2, me permite determinar el ángulo de distorsión gamma. Hago las cuentas y me queda esta expresión que ustedes ven aquí, que es una relación de los parámetros de la ME y las derivadas de los desplazamientos en una dirección, pero respecto de la otra. Esta es la derivada del desplazamiento en la dirección 1, siempre aquí figura el parámetro de la ME, que son todas funciones, pero respecto de phi sub 2. Y también, de nuevo vuelvo a decir, no hay nada nuevo, es el mismo concepto de la distorsión angular que se da en una placa. Nada más que acá la expresión es más compleja porque está involucrando a las variaciones del parámetro de la ME. De tal manera que podemos resumir, o mejor dicho, mostrar las tres deformaciones en la superficie de referencia, epsilon 1, epsilon 2, las longitudinales, y gamma, que es la distorsión angular. Así están las expresiones. Bien, para recordar, entonces, en cuanto a lo que vimos o lo que vieron el año pasado en placas, entonces acá tenemos desplazamientos. Esta es la superficie no de referencia, sino sería la equidistante. ¿Qué pasó? Entonces, acá también definíamos en una placa los desplazamientos V, las deformaciones específicas epsilon X, la deformación específica epsilon Y, y la distorsión angular gamma de XY. Como ven, acá tengo las expresiones simples que lo que hacemos en cáscara, o lo que hacen las cáscaras, en realidad, por su forma y complejidad, es ponerles más términos y componentes en las otras direcciones. Bien, todo eso fue en la superficie de referencia. Ahora veamos la superficie equidistante. En la superficie equidistante lo que hago es tomar la expresión de la superficie de referencia y afectarlo por estos signos, y allí reemplazando los valores, por ejemplo, U1 asterisco, por las expresiones que habíamos encontrado anteriormente, que las tienen que las vimos, las presentamos en las imágenes anteriores. Reemplazo todo, no hay muchos cálculos, es simplemente reemplazar, apelo a la hipótesis de los desplazamientos pequeños, con los cuales puedo despreciar diferenciales de orden superior. Entonces, llego a una expresión bastante simplificada. O sea, esto es ya la conclusión, el concepto que me tiene que quedar. Fíjense. La deformación específica en la dirección 1 en la superficie equidistante es aquella de la superficie de referencia, epsilon 1, con toda la expresión que esta tiene, que vimos en la filmina anterior, más un parámetro que afecta a la coordenada phi sub 3, lo cual es absolutamente racional, porque acá estoy hablando de la superficie equidistante que se ubica a una coordenada o una distancia phi sub 3. Y le voy a llamar capa 1, capa 2 en la dirección 2 y capa 1, 2 para el ángulo de distorsión. ¿Cómo se lee o qué significa? Epsilon' en la superficie equidistante es aquella de la superficie de referencia más el cambio de curvatura, capa 1, respecto o afectado por la coordenada phi sub 3.
Capa 1 es un cambio de curvatura. Fíjense que no es curvatura, sino decimos cambio de curvatura. ¿Por qué? Porque ya la cáscara, como dijimos en la clase anterior, por su forma tiene una curvatura. Ya tiene una curvatura. Hemos hablado de curvaturas principales, hemos hablado de curvaturas de Gauss, curvatura media, etcétera, etcétera. O sea, ya tiene por su forma una curvatura. Entonces, cuando se deforma, ¿qué hace? Cambiar la curvatura. Entonces, son cambios de curvatura. Y tenemos en la dirección 1, capa 2 en la dirección 2, y capa 1, 2 es un cambio de curvatura para el ángulo, la expresión de la distorsión angular, y que en general por allí en alguna bibliografía se le denomina torcedura. Siempre, acá, este lambda está mal, ¿no? Es gamma, no sé, no me di cuenta, ese es un gamma, ya lo voy a corregir para subirlo a la web. Entonces, habíamos hablado de capa 1, que son los cambios de curvatura, y capa 2, que son también cambios de curvatura, pero como están en el, afecta al ángulo de distorsión, se le llama torcedura. Y vamos a hacer caso, vamos a apelar a la hipótesis de espesor pequeño, por lo cual siempre cuando yo tengo una expresión de phi sub 3 sobre RI, que era phi sub 3, es la distancia entre la superficie de referencia y la superficie equidistante. Ya estamos o sea, sabemos que el espesor es pequeño comparado con las otras dos dimensiones. Por lo tanto, phi 3 comparado a los radios principales de curvatura, indudablemente, en general, para las cáscaras que vamos a ver, es muchísimo menor que 1. Por lo tanto, ese coeficiente lo puedo despreciar. Y con esa hipótesis llego a estas expresiones simples que están acá. Todo desarrollado en las notas. Y acá vemos un resumen de cuáles son las expresiones de estos cambios de curvatura. Vemos entonces que este término entre corchetes no es más que el giro de la tangente en la dirección 1. Y a esto lo podemos relacionar con las deformaciones que se dan en una placa, tomados en el sentido del plano perpendicular, o sea, en el plano, un plano que corta al plano de la placa. Donde yo tengo acá epsilon x, epsilon y, gamma de xy, que varían en forma lineal, o sea, las derivadas segundas de w con respecto de y cuadrado, varían en forma lineal con respecto a la coordenada z. Eso es curvatura. Ahora voy a la anterior, fíjense. Acá, los cambios de curvatura también varían en forma lineal con respecto a la coordenada phi sub 3. Y phi sub 3 en una placa no es nada más ni nada menos que ese z. Porque phi sub 3 es la coordenada z. Puedo decir que phi 1 es la coordenada x y que phi 2 es la coordenada y. Podemos hacer ahora una tareita que la vamos a empezar ahora mismo para que saquen papel, lápiz, lo que sea, pueden hacerlo en grupo, y ya que me había olvidado, necesito que nos pasen grupos para trabajar. El que quiera, el que puede, el que quiera trabajar individualmente lo puede hacer, que los grupos no sean muy numerosos tampoco, pero bueno, todo va a depender del ánimo de ustedes, de cómo van a trabajar. Entonces, armen esos grupos en base a afinidad, en base a horarios que puedan coordinar más fácilmente o como quieran. Y el que no pueda coordinar con compañeros puede trabajar solo, como sea. En general, hasta 4 es lo óptimo, así que si es posible de esa manera para que el trabajo sea más profundo, más
compartido. Bien, por lo menos los trabajos prácticos que yo les dé pueden entregar uno solo del grupo y la calificación, o sea, el resultado, la devolución del mismo van a ser compartidas por todos. Ustedes ya conocen mi manera de trabajar del año pasado. Bueno, ¿cuál va a ser entonces? La consigna sería lo que está al comienzo que estoy marcando. Dice, con base en lo expuesto, y dice que ya no se dice con base, sino... Ah, no, sí, con base en lo expuesto, eso es lo correcto. Yo decía en base a, pero no, es con base en, es lo correcto. Van a deducir las ecuaciones cinemáticas de la placa plana delgada. O sea, de todas estas expresiones de la cáscara, deben deducir las de la placa plana. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora.